Día en que celebramos la fiesta de San Diego de Alcalá. Desde pequeño dedicaba a la oración y aprendió de su tío, que era un monje, a orar. Él siempre ayudaba a los pobres, estaba con los pobres. Posteriormente, conociendo la vida de San Francisco de Asís, él decide ingresar a la orden franciscana. Él no era sacerdote, era hermano no clérigo. Cuando se fue a la ciudad de Roma, estaban enfermos muchos frailes y él se dedicó a curar a todos ellos. Y luego estaba a cargo de un hospital. Su fidelidad al Evangelio, el amor a los pobres, fue un camino que trazó para el cielo. Aprendamos de San Diego de Alcalá a vivir con alegría, despojándonos de las cosas materiales, viviendo con coherencia el Evangelio. Que no solo nos gloriemos de la vida de los santos, sino que hoy busquemos en este tiempo ser santos, para que podamos todos ser la luz, la esperanza, en medio de un mundo oscuro, herido, confundido, vacío, donde no sabe a dónde enrumbar. Muchos no saben lo que buscan o lo que quieren. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a los discípulos, y hoy también nos dice a cada uno de nosotros: no es posible evitar que exista ocasiones de pecado. El justo peca 7 veces al día. Nosotros, ¿cuántas veces pecamos diariamente? Pero eso nos lleva a escandalizar a los más humildes, a los sencillos. Muchos padres, esclavos del pecado, escandalizan a sus propios hijos. Los adultos escandalizamos a los niños con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio. Siempre estaremos inmersos, vulnerables al pecado de cualquier índole. Pero con la gracia de Dios tenemos que evitar el escándalo, evitar dañar, manchar la inocencia de esos niños donde no hay malicia, donde no hay maldad. Por eso en la primera lectura del libro de la sabiduría nos dice: los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. Hoy nuestros pensamientos son muy perversos, maliciosos, codiciosos, donde queremos poner a prueba a Dios, pero al final quedamos en ridículo. Piensas que tienes capacidad o te crees un Dios
para vencer el pecado, las tentaciones desde lo humano, y al final terminamos arrastrados en la telaraña de nuestra propia mentira, de nuestra... Ni habita en un cuerpo sometido por el pecado. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Cuando nosotros somos malvados, perversos, cuando estamos encarnados en el pecado, ya no nos da remordimiento escandalizar a los demás. Hoy tenemos vergüenza de rezar, pero no tenemos vergüenza de llegar ebrios oliendo a licor a la casa. Hoy tenemos vergüenza de amar, pero ya no nos da remordimiento ni vergüenza pelear, gritar, discutir delante de los hijos. Hoy nos avergonzamos de ser catequistas o de pertenecer a un grupo juvenil, pero no nos escandalizamos de la miseria de nuestra vida que vivimos. Hoy no dejamos que Dios entre a mi vida, que la sabiduría de Él llegue a mi corazón, porque a veces nuestra alma es malvada y nuestro cuerpo está sometido al pecado. El Espíritu Santo es el que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. El Espíritu es el que nos seduce, el que nos educa, el que nos va formando, el que nos va instruyendo. Pero es claro cuando nos dice: el Espíritu Santo llega a un corazón humilde, no donde un corazón soberbio. El que busca con sencillez de corazón se deja encontrar por Dios, se aparta del pecado para buscar ser coherente de lo que hablamos, como actuamos, para no escandalizar. La sabiduría no llega a tu vida porque estamos o tenemos el alma malvada y el cuerpo sometido al pecado, donde la hipocresía y la insensatez nos confunde, donde crees que sabes todo, donde crees que tienes todo, pero al final estás tan vacío, tan lleno de oscuridad, tan lleno de miseria. Y entonces es aquí donde nosotros, como dice el Evangelio, hay aquel que los provoca, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser arrojado, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Pues tengan cuidado. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Jesús es bien fuerte. ¿A cuántos hemos escandalizado con nuestras acciones, con nuestras palabras? A veces los sacerdotes también hemos escandalizado. Los padres se escandalizan cuando entre hermanos se odian. Escandalizan a sus hijos, a sus sobrinos.
Hoy cuántos padres escandalizan a sus hijos cuando no les importa dejar abandonado para involucrarse con un hombre o una mujer casada, sin importar que están destruyendo un hogar. Hoy los adultos escandalizamos. Hoy necesitamos nosotros ser conscientes de nuestras debilidades. Pero hay que evitar el pecado, no buscar el pecado. Muchos buscamos el pecado antes que evitar el pecado. La tentación lo tenemos todos, porque tú no sales a la calle vendando los ojos. Sales a la calle donde encontrarás un hombre mejor que tu esposo o una mujer mejor que tu esposa. Pero si tú no controlas tu mirada, tus intenciones, hay hombres que miran a una mujer solo con intenciones afectivas, sexuales, o mujeres también que miran a los hombres con esas mismas acciones. Es ahí cuando tú evitas. Es lo mismo que tenemos aquí un horno de leña. Si está encendido ese horno, tú no entras porque sabes que vas a quemar. Tú llegas hasta donde tu cuerpo soporta. No creo que estés loco para ingresar a ese horno. Entonces así también nosotros sabemos cuál es el pecado. Yo tengo que evitar rodearme de personas que me arrastran al alcohol, que me arrastran a la droga, a la delincuencia, a la mentira, a la vagancia. Todos estamos tentados a una pereza espiritual. Pero ¿qué hacemos para evitar esa pereza espiritual? ¿Cómo combates? ¿Cómo batallas? Para no escandalizar. Cuando tus hijos quieren ir a misa los domingos, los niños buscan con amor, con pasión, con sinceridad a Dios, pero los padres son los primeros en escandalizar y en alejar a sus hijos de Dios. Los padres son los primeros. Y cuando ya sus hijos crecen y no quieren saber nada de Dios, es fácil echar la culpa a la iglesia, es fácil echar la culpa a los curas. Es que los curas han dado mal ejemplo, es que los curas han causado escándalo. ¿Y por qué no asumes y reconoces que tú no tuviste capacidad de educar, de formar? Porque también tú le escandalizaste. Cuando esos niños estaban creciendo, tú peleabas, humillabas, gritabas, llegabas ebrio, borracho, eras mentiroso, infiel. Tanto hombres y mujeres. Alzaba la mano el esposo a la esposa, le mandaba sacando de la casa. No reconoces eso, has causado escándalo. ¿Cuántos padres, cuántos de esos viejos cotorros llegaban borrachos a golpear a su esposa, a mandarle sacando de la casa? Y ellos tenían que dormir, tal vez, muchos en una chanchera, otros en el campo, porque ese hombre, en vez de ser persona, era un demonio que no le importaba maltratar a la madre de sus hijos y mandarlos sacando. Hoy, ¿cómo causas escándalo? En este siglo, en este año 2023, no habrán golpes, pero la lengua no controlas, donde psicológicamente haces más daño, destruyes. Donde le humillas, le gritas, ¿no crees que haces más daño? Pero en la iglesia está rezando, uy, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María. Un poco pisas del cielo en la iglesia y en la casa son los mismos demonios. Ahí escandalizamos con el chisme, escandalizamos con las críticas, las peleas. Muchos se pelean con los vecinos de los negocios. O en el campo se pelean con los vecinos porque los animales cruzaron a su terreno. Escandalizas cuando utilizas palabras sin pensar.
Por eso dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, por ser ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿A cuántos hemos escandalizado? Yo pido al Señor misericordia, porque como sacerdote he escandalizado a esa gente sencilla que busca a Dios, esa gente honesta que quiere vivir la santidad. Ustedes como bautizados, ¿llevas a Dios a esa gente sencilla o hemos escandalizado? Hemos escandalizado porque haces peregrinaciones. Muchos, por ejemplo, en Quito caminan al santuario del Quinche descalzos toda la noche. Yo también he caminado. Van y rezan a la Virgen del Quinche, pero llegan a la casa con los mismos demonios dentro. ¿De qué ha servido la caminata del Quinche? No es un deporte. No, es una peregrinación donde yo llego a las plantas de la Santísima Virgen y pido la gracia de cambiar para no seguir escandalizando. Y así cuántos también han hecho caminatas o han participado en la procesión de la Virgen de la Nube, de la Virgen del Cisne y de otras advocaciones, la Virgen de Agua Santa, la Virgen del Huayco, de las Lajas, de la Paz, diferentes advocaciones marianas. Muchos hermanos, aquí a todos nos cae. Hermanos migrantes que vienen el 1 de enero a participar de la fiesta, de la procesión de la Virgen de la Nube, pero vuelven a los Estados Unidos a vivir en el mismo pecado, en la misma miseria, en la misma infidelidad, en el mismo vacío. En Navidad nos arrepentimos, solo el 24 damos abrazos, cenas, pero volvemos al mismo pecado, volvemos a la misma miseria, volvemos a seguir escandalizando. Cuando si tú le bañas a un chancho, a un marrano, no sé cómo lo llamen en sus países, él vuelve a revolcar en la misma suciedad, en las mismas heces, de la misma porquería. Nosotros a veces confesamos, pero no hay arrepentimiento. Sabemos los 5 pasos para realizar la buena confesión. Primero, el examen de conciencia. Yo tengo que hacer un examen de conciencia sincero, honesto, que nace del corazón. Y si tanto te olvidas, anota tus pecados. Pero tenemos que hacer un propósito de no volver a cometer. Decir los pecados al sacerdote nos cuesta, tenemos que humillarnos, avergonzamos, pero hay que decirlo. Propósito de no volver a pecar, cumplir la penitencia. Pero si nosotros llegamos a la iglesia, a las procesiones, peregrinaciones, pero no hemos cambiado en nada, volvemos al mismo pecado, al mismo escándalo. Personas que hacen fiestas, pero no se confiesan, porque están más preocupados en el castillo, en la banda. Están más preocupados en pregones, que hay que hacerlo, sí, pero así quisiera que llene la iglesia, así llenemos el corazón de amor, de perdón, donde ya no sigamos escandalizando, donde se podamos perdonar, donde sepamos amar, donde podamos rectificar del error que hemos hecho. Por eso posteriormente dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Mis hermanos, ¿cuántas personas cogen este versículo para decir, es que Dios pide que perdone? Sí, Dios nos perdona, nadie lo niega, pero también debe haber arrepentimiento, pues. No es simplemente decir, hermana, perdóname, es que yo te manché tu dignidad, te critiqué, hablé mal de ti, perdóname. No, hay que rectificar ese error.
No es simplemente decir, mira, yo robé la herencia de nuestros padres, perdóname hermana. No, tienes que devolver lo que le robaste. No es simplemente decir, Señor, perdóname. Cuando si tienes una tienda, tienes tu negocio, en vez de vender 1 kilo, vendes 900 gramos, estás robando. No basta decir simplemente perdón, tienes que rectificar ese error. No es simplemente decir, ay, perdóname esposa, te fui infiel, o perdóname esposo, te fui infiel. No, tiene que haber un cambio. Para pedir perdón, eres mojigato. Perdóname, te ofendí, te fui infiel, pero sigues en el mismo pecado. Debe haber un cambio donde yo ya no voy a volver al pecado. Cada uno debemos de pagar lo que hemos hecho el daño para que haya perdón. Porque muchos, pues como Dios me perdona, entonces tú tienes que perdonar. Y por también no eres consciente de dejar de hacer daño, porque otros hacen daño. Qué fácil es serle infiel, ¿verdad? Y decir, perdóname. Pero no sabes cómo siente otra persona. No sabes cómo se siente tu esposa, tu esposo. No, pues le abandona 5 o 6 años, se va con su amante, dejó a sus hijos, dejó endeudado. Claro, como la otra mujer, la amante o el amante le dejó, mujer, esposa, esposo, perdóname, es que ya me di cuenta, me estaba equivocado. No, debe haber arrepentimiento, no simplemente decir perdóname y ya. Porque hay personas que les encanta vivir. Mienten, hablan mal. ¿Cuántas personas critican a los curas, a los padres? ¡Uy, cómo los critican! Y después de 8 días, ¡ay, padre, un abrazo! No es simplemente así. Tiene que haber una rectificación. Pues no crean que ya porque somos sacerdotes, entonces dejémoslo más, que nos humillen, que nos griten, que nos maltraten. Como Dios perdona, entonces usted, padre, también tiene que perdonar. Sí, Dios perdona, pero también debe haber rectificación. No, pues como usted va a misa, es que usted es padre, ¿cómo puede decir que no me perdona? Es fácil manipular, chantajear. Hay personas que dicen, pero usted, padre, habla de amor, habla de misericordia, ¿y usted por qué no perdona? Devuélveme lo que robaste. Rectifica lo que manchaste de mi dignidad para perdonarte y no seguir en el mismo acto. Porque hay personas muy mojigatas. Ay, padrecito. Esos abrazos de Judas, como que si no les conociera algunas o algunitos. Y luego como que nada, padre, un abrazo. No. Debe haber rectificación para que haya perdón. Debe haber perdón cuando si tú le robaste y digas, hermano, hermana, yo robé la herencia de mi padre, o hice firmar un documento engañando a mis padres o a mis abuelos. Voy a rectificar esa escritura y vamos a dividir lo que nos corresponde a todos nosotros por justicia. Hay perdón. Una persona que tal vez viola a tus hijos no puede decir, ay, perdóname, es que violé a tus hijos. No debe pagar por el acto que hizo. Sí debemos perdonar. Pero hay acciones que a veces ya se acostumbran, es como un deporte. Hay un arrepentimiento, tú te acercas con sinceridad a pedirle perdón. Hay que perdonar, sí, porque le amamos a esa persona. Pero me alejo porque me amo. No sé, pues una infidelidad después del perdón, ¿cómo será esa relación? No creo que se haga, no sé, mejor no digo. Si te fue infiel, no, es simplemente, ay, perdóname, es que te fui infiel y ya con un perdóname pasa, no. Debe haber rectificación. Por eso hoy, ¿cuántos
¿Cuántos vamos a un santuario? Vuelvo a mencionar. Vamos, le ofrecemos flores, todo elegante. Pero volvemos a seguir siendo infieles, mentirosos, caprichosos, orgullosos. Seguimos robando, seguimos criticando. ¿Qué perdón hay, pues? No debe haber perdón, pero en la medida también que nosotros ya no seguimos en el mismo error. Evitamos el pecado, evitamos seguir haciendo daño. Porque hay personas ya con 4 amantes y quiere que le siga perdonando. No, pues ya, disculpe la palabra, es cara de pendejo. Pendejo. Ay, pero ¿cómo el Padre va a hablar esas cosas? Ah, te escandalizas, te molestas y te mueres de iras porque el sacerdote te toca la herida, pero no te da iras, no te molestabas ni te daba cargo de conciencia para mentirle, serle infiel y robar a las otras personas. Ahí sí disfrutabas, pero ahora cuando te tocan la herida, cuando te dicen las verdades, ahí sí rasgan las vestiduras. ¿Y cómo este cura puede hablar de esta manera? No tengo la culpa que hayas robado. Si hay un arrepentimiento, entonces va a haber un cambio. Hay muchas personas que dicen: Padre, he escuchado a usted y ahora ya me estoy yendo a misa los domingos. Poco a poco me estoy acercando a Dios, estoy cambiando. Estoy siendo un mejor hombre, una mejor mujer. Yo le digo: dale gracias a Dios. ¡Qué bonito! Padre, tal vez antes no me di cuenta, sí robé la herencia de mis hermanos, pero ayúdeme, quiero devolver. ¡Qué bonito! Hay un arrepentimiento. Otras personas dicen: Padre, tal vez no entendía o no sabía, pero ahora ya me voy a misa, porque sé que es pecado mortal no ir a misa los domingos. Ahora hago el propósito y el esfuerzo de ir a misa los domingos. Hoy, como nos dice la primera lectura, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. La sabiduría de Dios llega a un corazón humilde, pero detesta un corazón soberbio. Los pensamientos perversos apartan de Dios, y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. Hay muchas personas que se creen sensatos, inteligentes, sabios, y al final se quedan en ridículo cuando nos damos contra el piso. Cuando al final hiciste todo mal. Por eso nos dice: la sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Los que tienen encarnado el pecado les molesta, les incomoda que les hablemos de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, pero tenemos que rectificar el daño que hemos hecho. No basta decir perdóname, pero si no le devolviste lo que pediste. Hoy necesitamos, por eso necesitamos ser conscientes de lo que decimos. Porque en el momento de las iras, hablas lo que sale del estómago, ni piensas.
Y luego, ay, perdóname, es que no me di cuenta. No, no, sí te dabas cuenta, porque no somos locos, sí nos damos cuenta de lo que hablamos. A no ser que no tengamos memoria. Si no tienes memoria, yo te invito a comer un poquito de sardina para que así recuerdes lo que hablas. Ay, perdóname. ¿Cuántas veces te vienen pidiendo perdón? Desde que te casaste, y cada rato te sigue gritando, te sigue insultando. ¿De qué sirve que te pidas perdón? Mejor queda callado y no le pidas perdón, porque luego sí vas a seguir lastimando. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. Hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe para creer en el amor, para creer en el perdón. Tenemos que tener fe que sí vamos a cambiar, que sí vamos a ser distintos, que sí vamos a ser mejores. Hoy, ¿fe en quién tenemos? Mis hermanos, ustedes tienen fe. Y porque tenemos fe, vamos a Dios, vamos a un santuario mariano, una predicación. Pero entonces con esa misma fe tienes que regresar, convencido de que vas a cambiar, vas a ser distinto. Porque si no tenemos fe, perdemos el tiempo. ¿Con qué fe vas a una peregrinación? ¿Con qué fe haces un viaje? ¿Con qué fe oramos? Porque podemos orar, pero oramos por orar cuando tus intenciones siguen querer para seguir pecando. Pidamos al Señor tener fe y saber que solo el amor infinito de Dios puede cambiar nuestra vida, nuestra historia. Así sea. Te presentamos el vino y el